Sergio Manuel, lo de las matrículas es que nos pasa como a Granados, que lo tenemos en el altillo de la casa de mis padres y no podemos ir a cogerlo. Bueno, vamos al lío. Ahora está haciendo un impulsito alcista, fíjate tú. ¿Qué le vamos a hacer? Hasta luego, Sergio. Bueno, operativa en el Dow esta tarde, día 18 de abril. Como siempre, esto es así de cansino y de poco glamuroso. Hay que encajonar al precio y hay que hacerlo apoyándonos en dos cosas. Primero, lo que está haciendo el precio y los volúmenes del after, ¿vale? Un volumen del after importante a las 3:01, una cantidad de contratos interesante que sujetaban al precio por abajo. Pues hemos aprovechado para marcar un nivel inferior, 17.745 aproximadamente. Por arriba, yo creo que donde el precio ha marcado una serie de no demandas a las 14:42, 14:47 y 14:50, ¿vale? Bueno, ya tenemos al precio encajonado en ese lateral de pues, unos 30 puntos, 35, y como siempre hemos dedicado el comienzo de la sesión a pedirle al precio que se mostrara. Las primeras velas han sido pues un poco solapadas, pero al final el precio ha optado por, fijaros cómo alternan en un minuto velas de demanda y velas de oferta, y como una especie de mini testeos y de momentos en que la oferta no presiona, ¿no? Al final el precio ha salido de la cueva y ha salido de la cueva primero en ese punto que está marcando Rodrigo, 17.808, ¿vale? A partir de ahí le hemos pedido un retroceso pues que fuera pues una vez bonito, que testeara zona, que divergiera el volumen, ¿no? Y ahí es donde nos ha fallado un poquito el retroceso, porque sí que es cierto que se ha ido quedando, entre comillas, un poco tieso. En la vela de 47 y de 48 en un minuto se ve bastante bien. Fijaros cómo el indicador con el que trabajamos en la sala, pues aparecen esas dos pelotas celestes que lo que indican es que la fuerza contraria del impulso no está presionando, en este caso la oferta, y nosotros en ese momento pues hemos propuesto un nivel en 17.790, 17.790 y algo de entrada, ¿no? El precio se nos ha quedado a un par de ticks de ese punto, pues le hubiéramos dado, el problema es que no ha llegado y ahí pues se nos ha escapado el primer largo, con lo cual pues hemos acumulado un +10 de ansiedad. A partir de ahí otro impulso largo, calcado prácticamente al anterior, en las velas de I49 y de I50, I50 paran el precio y se produce en este caso, tenemos un ABC aún más feo. Daos cuenta de que lo que se produce más o menos más que un ABC es una pauta plana. Una pauta plana es típica de los impulsos en los que el precio tiene mucha verticalidad, ¿vale? Pues hemos hecho lo mismo, tirar un poco de paciencia, pedirle al precio que bajara. Hemos puesto un nivel interesante en 17.800, no sé si hemos dicho 814, 810, 808, no lo sé. El caso es que como mucho ha llegado a 821 y el precio pues ha salido otra vez disparado por arriba y nos ha hecho la misma jugada. Latigazo arriba, retroceso en una zona en la que no había volúmenes importantes que testear y a partir de ahí pues bueno pues a +10 de ansiedad otra vez, ¿no? Tercer impulso, calcado al anterior, vela verde, la tiene ahí Rodrigo, mucho tirón de la demanda. Ese impulso nos daba un poco de miedo porque estaba bastante arriba, se acercaba a esa zona de resistencia roja que tiene puesta Rodrigo, pero bueno, yo creo que también tenía un poco de razón Jordi, entre la ansiedad un poco que acumulábamos de toda la subida, pues, pues en fin, estábamos ya con ganas de darle al botón, ¿no? Ha hecho un A, que para mí el A le hace a las 16:05, ¿vale? Luego ha hecho un B extendido, que el B extendido es la vela de las 16:07 y que es típico de las pautas, o sea, es una pauta correctiva típico de los impulsos que tienen mucha verticalidad, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, pues hemos esperado el C. ¿Dónde le hemos esperado? Pues le hemos dicho que sobre 17.844, 46 será buena opción de pegarle. Ahí lo hemos localizado, hemos hecho el trabajo previo, que es localizar volúmenes interesantes en la subida. Y a partir de ahí, pues ha venido el precio con menos volumen, sobre todo en la vela de las 16:10. Fijaros cómo ahí marca esas dos velas de no demanda. Y luego el problema es que ha venido la vela de las 16:12 con mucha fuerza para abajo. Lo que pasa que dentro de que venía con fuerza teníamos el histograma por abajo, el retroceso seguía siendo proporcional y a mí me cuadraba eso con un escenario de reacumulación, podríamos decir, ¿no? En zona.
Y bueno, a mí me cuadraba, ya bastante gente de la sala que ha decidido tomar la misma trade que nosotros sin cantarla, ¿vale? Cantando solamente la zona y un poco el escenario que podía ir. Teníamos bastante claro que el escenario máximo de la trade era doble techo, ¿vale? Eso sí lo teníamos claro. Entonces, bueno, pues se ha cogido la trade al nivel de 17.847, la vela de las 16 y 12. Y bueno, pues hemos estado ahí un pelín en negativo, luego nos ha salido, el precio se ha dado la vuelta, ha hecho más o menos lo que era probable que hiciera. Ha salido volumen en la vela de las 16 y 16 y ahí pues volumen sin desplazamiento nos vamos. Una trade de 19 puntos al final que nos calma un poco la ansiedad de haber perdido pues cosas mucho más interesantes y mucho más fáciles abajo, ¿no? Pero bueno, a veces ocurre esto, a veces tenemos que estar preparados para, digamos, aumentar nuestra flexibilidad ante el mercado, no entendiendo esa flexibilidad como indiferencia a la hora de coger cualquier cosa, pero sí a la hora de tener la mente abierta y ver un poquito posibilidades, ¿no? Bueno, cuando nos hemos salido de esa trade, había gente que estaba un poco de vacío, estaba diciendo, bueno, vamos a ver si hace un retroceso y tal. Yo lo que he hecho ha sido tomar la vela como referencia de las 16.02, que es la vela, pues una vela interesante, ¿no? Y ahí, del máximo de esa vela, he tirado un canal que dibujaba una especie de triángulo de agotamiento, una especie de cuña, que suele indicar un poco finales de impulso, lo que llama la gente técnica que hace order flow exhaustion, ¿no? Que son zonas en las que el precio le empieza a costar mucho hacer nuevos máximos. Y ahí pues he estado a punto de darle en la vela de las 16.30, de darle un corto. Me he puesto un poco nervioso y ahí he estado a punto de darle. Al final no le he dado. Y gracias a Dios, porque luego han salido dos velas y fijaros cómo en la vela de las 16.30, 16.31 y 16.32 tenemos un volumen incremental, pero curiosamente el volumen más importante lo da en una zona de máximos y da la impresión de que cada vez ese esfuerzo se traduce en un menor desplazamiento del precio. Bueno, yo me he quedado con esa vela, a mí me ha sorprendido mucho que el mayor esfuerzo de la subida estuviera ahí al final. Tenemos que ser, como siempre decimos, muy sospechosos con los volúmenes altos en los últimos momentos de un impulso alcista o bajista. Y ahí yo he pensado, bueno, pues si para ahí y luego sale un doji que el precio no va y lo testea, alguna vela de demanda con poca chicha, pues lo intento, ¿no? Intento coger el corto. Para mí la clave ha sido, fijaros cómo el precio intenta hacer un nuevo máximo en el volumen de aproximadamente 35, 37, ahí más o menos, 37, 36. Fijaros cómo ahí meten un poquito de volumen y el precio no va, ¿vale? Para mí ese es el testeo, ¿no? La primera oportunidad para coger la trade era esa, porque había gente que nos decía, bueno, si arriba se queda tieso el volumen, ¿qué significa? ¿No oferta o no demanda? Yo nunca se sabe hasta que el precio no confirma, pero hay que planear la trade, ¿no? Y decir, vale, ¿qué suele testear el precio? El precio suele testear siempre el volumen más importante por la izquierda. ¿Dónde tenemos el volumen más importante por la izquierda? En la vela de las 14.32. ¿Está por encima del precio? Está por encima del precio. Pues si se produce un testeo de un volumen importante por la izquierda que está en estos momentos por encima del precio, con el MAC ya girado mirando cabeza abajo, lo normal es que testee la demanda que queda a esos niveles antes de tomarse el precio un descanso. Entonces, para mí, la primera oportunidad la da la vela de las 16.36 aproximadamente, 16.37. Yo he sido un poco más agresivo y le he cogido la vela anterior. Y luego da una segunda oportunidad el precio aproximadamente en las velas de 42 y 43 en un minuto. Vemos como ahí sale, ahí estamos hablando de volúmenes muy pequeños, pero ahí fijaros cómo los volúmenes ya no son celestes, son volúmenes azules, el precio no consigue ir y el MAC sigue mirando un poco como estaba mirando, sigue un poco boca abajo, ¿no? Pues ahí es el segundo punto para entrar, se podía haber entrado 17.878, 17.877, donde he decidido yo tomar la trade. Stop técnico, pues en 90, 94 puntos puede ser un buen lugar, ¿no? Problema, pues que yo que he tomado la trade en el minuto 35, pues he tenido que aguantar el retroceso que me ha hecho ahí 43, yo en ese momento aún estaba dentro, tenía claro que lo iba a dejar fluir, por tanto no estaba break-even, o sea que me podía haber comido el stop, pero lo normal, una vez que el precio empieza a acumular volúmenes por arriba y que por abajo los intentos de que presione la demanda pues ya no se traducen en nuevos ticks más arriba, lo normal es que el precio vaya a descansar a un nivel, ¿vale?
¿Dónde tiene que ir a descansar? Pues teníamos una resistencia de Rodrigo, que ahora es soporte, que es esa línea roja de 17.860, ¿vale? Fijaros cómo el volumen, el precio bajaba con volumen incremental a esa zona. Esa zona es importante por dos razones. La primera porque durante la primera parte de la sesión el precio ha pasado varias veces por ella, para arriba y para abajo. Fijaros esa zona, cómo corta para arriba, para abajo, para arriba y para abajo. Eso significa que es una zona donde la gente está cambiando de chaqueta, cambiando papel, y que pues podría ser una zona en la que el precio testee, pero sobre todo porque en el último impulso, si entendemos que nace de las 16.30, fijaros que 16.30, 31, 32 es el impulso. Si entendemos que el precio hace un ABC y ya pierde, digamos, la vela de los 16.31, si pierde la vela de los 16.31, pues ya largo no es. Por tanto, si es corto, lo normal es que con esos volúmenes por encima el precio deshaga el 100% del último tramo alcista. Es lo que ha pasado, se ha ido a 17.860 al TIC. Ahí hemos conseguido cerrar en 61, le hemos metido un más 17 al precio, pues contentos y bueno, pues bueno, contentos, ¿no? Contentísimos porque al final creo que hemos entendido bien en qué momento estaba el precio en ese momento, ¿no? Valga la redundancia. A partir de ahí, donde nosotros nos hemos salido, que es donde Rodrigo ha hecho esa elipse, ese círculo, alguien que estuviera pensando en un contexto largo y que siguiera pensándolo podía entender que ese es el C de un A, B, C y que esa era una zona para poder volver a tomar posiciones largas, ¿vale? A mí lo que me interesa que nos quedemos es, no quiero ser apóstol de nada, ni tampoco profeta de nadie, ni de ningún sistema, ni de ninguna manera de entender el mercado. Yo creo que hay que ser flexible, que hay muchas maneras de ganar, siempre os lo digo, que se puede ganar corto o largo, que lo que queremos son 10, 14, 16 puntos y que fijaros los tramos en los que hoy se han podido coger. El tema es tenerlo claro, ¿vale? Entonces, el contexto nos quita muchos palos, su lectura y su entendimiento nos salva de muchas cosas y es por ese camino por el que tenemos que avanzar y no por el camino de los sistemas, que los sistemas son pues pan para hoy y hambre para mañana, ¿no?